Bueno, llegó el momento del análisis frente a frente con Alejandro García Padilla y el senador Tomás Rivera Schatz. Saludos a ambos. Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Bueno, vamos a comenzar con esta situación de la llamada reforma laboral. Cada cual tiene una teoría distinta. La realidad es que en última instancia, desde el 2021, se está hablando y trabajando con enmiendas a la reforma laboral y el país no entiende cómo no se han podido poner de acuerdo ni la Cámara con el Senado, ni el Legislativo con el Ejecutivo. ¿Cuánto más habrá que esperar? Bueno, Ivonne, a mí me parece que eventualmente se va a aprobar. No creo que haya diferencias irreconciliables entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero sobre ese tema de la reforma laboral. Lo que ha ocurrido es que el gobernador, cuando le llega la medida, que es el proyecto de la Cámara 3, lo atendió la Cámara, lo atendió el Senado lo enmendó, regresó a la Cámara, hace su informe de conferencia, y entonces va a la firma del gobernador. Cuando llega a la firma del gobernador, el gobernador entiende que tiene unas deficiencias y tiene unos defectos que tienen que corregirse, y para no vetarlo, le pide al cuerpo donde se originó, que es la Cámara de Representantes, que pida la devolución. Resulta que para que la Cámara pueda pedir la devolución del proyecto de la fortaleza de regreso hacia la Asamblea Legislativa, tiene que tener el aval, la autorización, el consentimiento del Senado. La pasada semana, o esta semana, Senado sesiona lunes y Cámara martes. Quiere decir que cuando la Cámara iba a pedir, o estaba moviéndose a pedir el aval del Senado, ya el Senado había sesionado y tenían que esperar al próximo día de sesión, que el Senado lo señaló para el martes de la próxima semana. Así es que no procede la autoconvocatoria, ¿verdad? En términos jurídicos es incorrecto decir que se autoconvoque porque el Senado está en sesión. Además, cuando se autoconvoca el Senado o la Cámara, es para asuntos de gobierno interno y para otros propósitos que no son relacionados con legislación o asuntos que vengan de legislación del Ejecutivo o de la Cámara o del cuerpo hermano. Así es que no procede la autoconvocatoria, pero el presidente del Senado sí podía adelantar la sesión que se había señalado para el martes, adelantarla. Lo que ocurre es que en el momento en que se solicita la devolución y se va a tratar de conseguir el aval, pues ya era tan corto el tiempo que no lograron ponerse de acuerdo y se tornó, pues digamos, académico, porque ya pasó el tiempo. Pero en términos de la reforma laboral, que es lo que a la gente le interesa, yo estoy convencido que se va a aprobar y que se va. El gobernador desde el principio envió una carta estableciendo unos lineamientos que eran más que razonables, y yo creo que nadie está resistiéndose a ellos, igual que los planteamientos que han surgido tanto de Cámara como Senado. Así que, salvado todo este trámite, digamos, legislativo, administrativo, como lo quieran llamar, yo estoy seguro que se habrá de aprobar una reforma para el beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Y me parece que ese es el punto importante y medular. Yo creo que si usted, que nos está viendo desde su casa, en su oficina, que tiene el televisor puesto, se ha enterado en Telemundo de cómo es el proceso. Lo acaba de explicar Tomás Rivera Schatz, ¿verdad? Y el compañero Rivera Schatz le ha dicho a ustedes, mira, lo que se está diciendo por ahí, por algunos que se supone que sepan y no saben, es incorrecto. El proceso es como lo ha explicado Tomás. Que los derechos de los trabajadores, que esas enmiendas que la reforma laboral necesita para que nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores estén adecuadamente protegidos, se estanque en un dime y direte procesal, es lo que es triste. Y a veces eso sucede. Yo tuve mis issues con la Asamblea Legislativa. Tomás presidió el Senado, ha presidido el Senado en 2 ocasiones y ha habido issues con el Ejecutivo. Pero lo que uno tiene que velar es que los derechos no se afecten por ese dime y direte procesal que a veces es un poco técnico, y que usted se ha enterado aquí en Telemundo de cómo es correctamente el análisis que se debe tener sobre el tema procesal. Lo que necesitamos es que se pongan de acuerdo para que entre en funciones. Yo estoy también seguro, como decía Tomás, que no hay un issue ¿verdad?, fundamental que separe la posición del Ejecutivo del Legislativo. En este caso necesitamos que ese proyecto se convierta en ley. Vamos a ver finalmente qué es lo que se aprueba, porque realmente con tanta discusión el pueblo como que ha perdido la perspectiva de cuáles eran las enmiendas fundamentales en este proyecto. Pasando a otro tema, hay una orden ejecutiva nueva del gobernador. Prohíbe la venta de bebidas alcohólicas de origen ruso, pero no aplica al inventario, o sea, a lo ya adquirido. La orden también impide contratos, inversiones y compras con entidades rusas, con excepción de lo que más vende Rusia, que es productos derivados del petróleo, combustibles fósiles y alimentos. La pregunta es si entonces tiene algún efecto. Desde mi punto de vista,
Lo que hizo el gobierno de Puerto Rico, lo que hizo el gobernador de Puerto Rico fue emular lo que han hecho otros estados y lo que ha sido la política monga del presidente Biden. O sea, no tiene, a juicio mío, un efecto, ¿verdad?, disuasivo todo esto, pero básicamente el gobierno de Puerto Rico lo que ha hecho es que ha adoptado lo que ha sido la política, a mi juicio, pobre, tímida de la administración Biden. Me parece a mí que es parte de la presión internacional que está habiendo, ¿verdad?, de señalar a Rusia como el agresor, excepto los grupos pequeños en Puerto Rico como el PIB, que no se ha querido expresar en contra de Rusia, el Movimiento Victoria Ciudadana, etcétera, que no se han querido expresar en contra de Rusia. El resto del planeta está en contra de la agresión de Rusia a Ucrania y de la invasión a un país libre, ¿verdad?, como lo es Ucrania. Y en ese sentido pues, se muestra un poco de solidaridad. Ahora bien, es mostrar solidaridad. No tiene ningún tipo de efecto porque, como tú decías, Ivonne, lo más que exporta Rusia no es vodka, es petróleo. Y la orden que está emitiendo el gobierno de Puerto Rico, igual que la que están emitiendo los estados y los países, no le aplica a los derivados del petróleo y al petróleo en sí. En ese sentido, pues el impacto es muy poco. Y para que usted sepa, la inmensa mayoría de la vodka que vemos en el supermercado no es rusa. O sea, que le va a aplicar a muy poco de los productos rusos que no sean los derivados del petróleo, que ya de por sí pues no le aplica. Me parece que tiene muy poco efecto en la economía rusa. Bueno, a mí lo que me queda es un minutito, pero me gustaría saber si ustedes entienden que se debe ampliar la investigación del asesor de la Cámara de Representantes, Obed Rojas, porque se dice que a la misma vez que asesoraba al presidente de la Cámara, tuvo una participación representando al alcalde de Cataño. ¿Entienden que esa dualidad de funciones es un conflicto de interés y debe ser investigado también? Me parece que se ha puesto la lupa sobre el tema con este incidente. ¿Por qué? Porque de ser ciertas las alegaciones que se hacen, que de nuevo a mí ni me constan ni tienen por qué constarme, las que hizo Juan Oscar, las que han hecho otros legisladores sobre lo que este asesor Juan Obed le dice a esta representante, de ser cierto eso, querría decir que se negocian informes de ética por votos de proyecto. Y eso es terrible. O sea, eso hay que investigarlo, ¿verdad? Si a cambio de un proyecto suavizan un informe de ética que no tiene nada que ver con el proyecto de ley, que no tiene nada que ver con el voto de ese legislador. Entonces, me causa suspicacia que el PNP en la Cámara como que no da indicios de que quiera proceder, de que quieran que se investigue, ¿verdad?, de que quieran echar para adelante. O es falso lo que se dijo entonces de la supuesta acusación o chantaje de asesor con la legisladora, o eso es falso, o se está negociando. O están negociando. Entonces ahora hay que ponerle los ojos a ese informe de ética, a ver cómo sale. Y sí, tenía contratos con Cataño y tuvo contratos con Jennifer González en el pasado, el mismo asesor. Me parece que lo cardinal en este asunto de la investigación, que es producto del incidente de la Cámara, es la perjudicada, la representante perjudicada, si tiene interés, si se sintió intimidada, si cree que o si se sintió extorsionada por este asesor, ayudante o como lo quieran llamar. Si no hay un acto afirmativo, claro, contundente de la legisladora para hacer esa denuncia, bueno, pues entonces los que no estábamos allí, como dice el compañero Alejandro, no podemos, ¿verdad?, dar fe de qué realmente ocurrió, pero no por lo que se dice, sino por lo que se hace, permite inferencias de que se estaba negociando otras cosas. Así que, de nuevo, la Cámara de Representantes, si está haciendo una investigación, tiene que revisar, uno, si hubo algún tipo de negociación de que el informe bajara al Pleno y se derrotara, o si se presionó para que ella votara a favor de una medida para entonces que fuera así, que su informe fuera derrotado. Toda esa investigación, el pueblo de Puerto Rico merece conocer los resultados. Veremos a ver qué sucede. Muchas gracias por el análisis. Continuamos el lunes.